Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Estelares, donde conversamos con expertos, profesionales y panelistas que están transformando la República Dominicana en la actualidad. Hoy tenemos el privilegio de recibir a una figura destacada en el pensamiento económico, el servicio público y la planificación nacional. Me acompaña un exministro de Economía, planificador de políticas públicas y una voz muy respetada en los debates nacionales. Él es Juan Ariel Jiménez. Bienvenido. Hola, Halsa, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. De verdad que es un honor y un privilegio tenerte por aquí. Vamos a comenzar de manera llana y conociendo la parte esencial, Juan Ariel. Como que si le quitamos toda esa parte profesional, tu carrera, digamos, política, ¿quién queda? ¿Quién es Juan Ariel? Mira, ¿qué te digo? Es un ser humano sencillo que disfruta de la vida en cada momento y las cosas más simples, ¿sabes? O sea, no me levanto pensando economía, política, universidad, me levanto pensando qué voy a comer, dónde hay un mangucito con queso frito y que intento que mi día a día tenga un sentido. Tenga un sentido primero que nada por mi responsabilidad con Dios, que necesito honrarlo en mi día a día y también en la vida de las personas. Sabes que aprendí de mi madre que a veces hasta una sonrisa le puede cambiar el día a una persona. Entonces intento eso, intento ver cómo yo puedo bendecir a los demás a través de mis acciones. Ya sea una sonrisa, ya sea un buen saludo, ya sea un favor, ya sea una diligencia que necesiten. Pues hacer que el día tenga valor en la medida en que se ayuda a alguien. Muy bien, eso destaca mucho tu sentimiento al servicio Sí. público. Y digamos que si nos remontamos a tu infancia, Uh-huh. ¿qué crees tú que ha marcado tu infancia aquí en República Dominicana a que nazca y surja esa vocación al servicio público? Varias cosas. Lo primero es que mi madre fue una persona muy generosa, muy generosa, que siempre se ocupaba de las necesidades de los demás. Y por necesidades de los demás te estoy diciendo de que le compraba ya sea la comida a los gatos de la vecina o ayudaba a una amiga que recién había dado a luz y no tenía con qué comprar los pañales. O De sea, acuerdo. siempre lo vi eso en mi casa, esa preocupación por el otro. Y lo vi en varios miembros de mi familia también. Yo vengo de una familia que de verdad debo reconocer que siempre se han preocupado por los demás. Y hubo un episodio muy particular que marcó mi vida y que yo creo que definió mi orientación hacia el servicio público. Y fue una ocasión, yo era ya joven profesional, ya había salido de la universidad, y estaba pensando qué estudiar. Uy, ¿qué yo voy a estudiar? Me hablaron de finanzas, de que se ganaba muchísimo dinero ahí. Okay. Obviamente que eso tienta a uno. A mí me gustaba la economía pura y dura, macroeconomía, y decidir el tipo de interés, y los impuestos, y cuánto crece la economía. Pero yo me estaba inclinando más por la finanza. Okay. Entonces, en una ocasión, mi madre vivía en un segundo piso, en una casa al lado. Yo viví con mi abuela gran parte de mi vida, y mi tía madre. Entonces yo salí a visitar a mami, estaba lloviendo, y había al lado una mujer que estaba durmiendo en el suelo y en el medio de la lluvia se estaba protegiendo con cajas de cartón. A mí me chocó eso mucho. Me causó, digamos que, entre pena, indignación y sorpresa. Y cuando subo, en tremendo aguacero, le comento a mami, oye mami, ahí hay una señora durmiendo ahí al lado, ¿quién será? O sea, me dijo, no, sí, mira mi hijo, esta es una señora que tiene problemas de salud mental, ella de hecho vive aquí, en la urbanización, y nada, un día, digamos, desarrolló esos problemas, deambula en la calle, y a veces duerme en esos lugares. Y, ¿sabes? Yo pensé, uy, qué duro sería que mi madre esté en esa situación y yo no sentir que haya nadie que la esté ayudando.
ver que mi madre tenga que dormir en el suelo, bajo la lluvia, frío hacía, y que no haya nadie ayudándola. Por supuesto, después le llevamos, ¿sabes? Sábana, almohada. Pero yo dije, ¿y si no tiene un vecino que le lleve una sábana y una almohada? Entonces ahí me di cuenta, digo yo, qué sensación tan fuerte debe sentir un hijo de no tener a nadie que lo ayude con su madre. Y pensé que el Estado, que el gobierno, es esa entidad que está llamada a proveer esas soluciones colectivas. Por otro lado, yo estaba estudiando doctrina social de la iglesia en mi parroquia. Entonces, como que combinando todo eso, yo dije, mira, de verdad, voy a dedicarme a estudiar cómo los países salen de la pobreza y me voy a dedicar a la actividad política como esa forma de llegar al gobierno a transformar la vida de los demás. Ese te diría que fue el momento ya decisorio donde yo dije, mira, no va a ser finanza. Si ganan mucho dinero, bien por ello. Yo me voy por el servicio público. Qué hermoso y qué lindo que tu madre te pudo transmitir eso y eso tú lo honras. Y Amén. hoy día puede ser como esa fuente innata que quizás siempre estuvo en ti y tú lo despertaste y realmente como que pudiste dar el siguiente paso para colaborar al servicio público y despertar eso. Entonces, tú mencionaste algo importante que fue el desarrollo académico, tus estudios. Sí. Entonces, hemos visto que tus preparaciones dentro de ellas estuvieron en Harvard. Entonces, ¿cómo esa visión de Harvard, que para nosotros o para cualquier joven, Harvard puede ser lo máximo, como decir como que, wow, o sea, un egresado de Harvard no es cualquier persona? ¿Cómo tú vienes desde esa experiencia de tu infancia? Mira, te voy a confesar algo. Así como tú dices, para mí Harvard era una cosa muy grande cuando yo estaba en la universidad. Y recuerdo que estaba con una de mis mejores amigas en la sala de su casa y me dice ella, ay gordo, yo quisiera que tú te vayas para Harvard. Era bien gordita en esa fecha. Entonces digo yo, oye, pero la cosa tuya, ¿cómo se te ocurre? Y la miro yo relajando y digo yo, este chivito es harto de jobo. ¿Cómo va a llegar allá y cómo voy a pagar eso? Y dice, ay, yo no sé, pero yo quisiera que tú te vayas para Harvard. Digo yo, y allá darán beca. Déjame entrar. Y googleé así normal. Harvard, maestría y cosas. Y vi la de desarrollo económico, que te comenté anteriormente que eso estaba en mi cabeza. Sí. Y digo yo, ay, pero mira, hay una maestría en desarrollo económico, déjame ver. Entré. Digo yo, pero mira, más o menos yo creo que yo puedo aplicar sin la más mínima expectativa de que me cogieran, pero hay que ser retado. Entonces apliqué. Y me rechazaron el primer año. Ok. Me mandaron mi cartica diciendo, gracias por aplicar, no se va a poder. Qué duro, ¿no? Muy duro, muy duro, muy duro. Pero la verdad es que ya yo estaba tan enamorado del programa y tan enamorado con la idea de poder estudiar algo que me ayude a transformar la vida de la República Dominicana, que yo dije, yo voy a seguir aplicando y aunque sea en 10 años, cansados de mí me van a aceptar. Entonces ya sí el segundo año me aceptaron, me fui con una beca del gobierno de los Estados Unidos, la beca Fulbright, y nada, ahí duré 3 años, 2 años estudiando y 1 año haciendo investigaciones, asesorando países y dando clases. Bueno, seguimos viendo valores. Perseverancia, ¿verdad? Sí, claro. Hasta lo último, perseverancia. Sí. Y nada. Pero, ¿cuáles han sido los mayores desafíos personales de ejercer tus funciones públicas? Porque veo que, bueno, te formas, te admiten en Harvard, terminas, pero como que de una vez entras y te insertas a lo que tú desde chiquito como que te querías desarrollar y te insertas en el gobierno dominicano. Entonces, cuéntame de eso. Ya desde que yo estaba en la universidad, me estaba perfilando para entrar en el Banco Central. ¿Por qué? Porque quien entonces era el profesor de microeconomía lleva a un grupo de sus estudiantes al Banco Central. Y ahí entra una generación de jóvenes economistas. Entonces, yo estaba en el Banco Central muy tranquilo, haciendo investigaciones económicas y todo lo demás. Voy a Estados Unidos a estudiar desarrollo económico. Y al regresar, yo vine más enamorado de educación que de la política monetaria. Decía, es que lo que verdaderamente transforma un pueblo es la educación. Y se dio el caso de que me pidieron que fuera a coordinar el proyecto de formación de docentes de excelencia en el Ministerio de la Presidencia.
Yo renuncié del Banco Central, no tenía idea de cuánto me iban a pagar en el Ministerio de la Presidencia. Y yo me dije a mí mismo, la verdad es que ahí voy a ser todavía más feliz porque voy a trabajar en lo que me apasiona. Siendo funcionario en el Banco Central, me iba muy bien, gracias a Dios. Renuncié, sí, me fui para allá y ahí empiezo, primero con educación. Y luego, bueno, ya que el jovencito trabaja mucho y le gusta y todo lo demás, denle también salud. Y bueno, denle también seguridad social. Y denle política contra el lavado de activos. Entonces me terminan dando una gran cartera de temas y proyectos. Ahí me hacen viceministro de la presidencia. Yo empecé como asesor. Me hacen viceministro de la presidencia en el año 2015. También ya llevaba varios temas. Y ya en el 2019 me hacen ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Y te diría retos varios. Primero la juventud, no te lo niego. Ser el más joven en la mesa siempre fue un reto. Debo admitir que me respetaban, me valoraban, pero él es muy joven. Y yo que tímido nunca he sido, yo daba mi opinión. Pero frente al presidente, frente a todos los ministros, yo levantaba mi mano y me atrevía. Yo siempre he tenido la filosofía de que es mejor pedir perdón que pedir permiso. Yo levantaba mi mano y opinaba. Entonces, pues sí, tú sabes, eso generaba como, ¿por qué este muchachito relambío que está opinando de todos los temas? Entonces, eso era definitivamente un reto. Otro reto quizás es que no era tan conocido como político. Yo hacía mi vida partidaria desde joven, pero en la esquinita que me pusieron a trabajar. ¿Sabes? No salía en grandes reuniones, mi nombre no se conocía a nivel nacional en el partido. Yo estaba en un comité intermedio y ella hacía el trabajo que me asignaba. Entonces, pues, pero él no es político. Sí, señor, yo soy miembro del partido desde el 2007. Ah, pero yo nunca te he visto. Entonces, como que esa desconfianza de, es que él es más técnico que político, también, y es demasiado joven, siempre generaba dudas. Pero no pasa nada, pero yo creo que eso es normal y yo creo que al contrario, cuando se ponen esas trabas, eso es precisamente una motivación para uno hacerlo lo mejor posible. Y yo decía, si ellos creen que por joven yo voy a fallar, les voy a demostrar que los jóvenes podemos. Entonces, eso me llevaba a esforzarme más, a querer sobrecumplir las tareas que me asignaban. Desafíos que se superan, ¿verdad? Sí, claro que sí. Es así. Entonces, hablas de educación, que te apasiona la educación. Edúcanos un poco, porque a veces cuando decimos, qué economía, que cómo está la economía, que si, yo nada más sé saber, o sea, si está buena o si está mala, si la cosa es tan barata, que está buena, si la cosa está cara, que está mala. Entonces, desde un punto de vista, digamos que técnico, profesional, ¿cómo evalúas la situación económica de República Dominicana actual? Bueno, el gobierno ha dicho que la economía dominicana está creciendo cerca de un 3%. Eso es muy poco para una economía que normalmente crece entre 5 y 6. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Mira, cuando el gobierno dice, el Banco Central, la economía está creciendo un 5, lo que quiere decir es que si antes se producía 100, ahora se está produciendo 105, ¿no? Si antes había 100 plátanos, ahora hay 105 plátanos. Okay. Si antes había 100 turistas, ahora hay 105 turistas. En promedio, si antes se estaban construyendo 100 edificios, ahora se están construyendo 105 edificios. Okay. Promedio, ¿no? ¿Qué pasa? Ahora la economía está creciendo muy poco. Cuando la economía crece poco, no se crean muchos empleos para todo el joven que está saliendo de las aulas y quiere encontrar un trabajo. Y como no se crean muchos empleos, no hay mucho dinero en el bolsillo. Y los precios siguen subiendo. Entonces la gente siente que no me alcanza el peso. Pero no le alcanza el peso porque mientras los precios siguen subiendo, los salarios se mantienen estancados. Entonces eso hace que la economía se resienta y es lo que estamos viendo hoy en día. Una economía debilitada, una economía que no crea los suficientes empleos, una economía cuya debilidad no genera crecimiento de los salarios. Entonces por eso es que está, digamos ahí, como medio asueñada. Hay que hacer muchas cosas para que la economía despierte, para que la economía despegue. Sobre todo, construir mucho. Construir tiene una gran ventaja. Mira, tú construyes un edificio, y obviamente tú como ingeniero lo sabes mejor que yo. Tú construyes un edificio, pero tú tienes que comprar bloc, cemento, varilla, pintura. Todo eso se produce en el país, pero eso se vende en una ferretería. Pero además, los empleados del sector construcción, que idealmente deben ser dominicanos,
Esos empleados a mediodía tienen que salir a comer en la fonda. Se dinamiza. Pero además, tú necesitas ingeniero, tú necesitas arquitecto, tú necesitas electricista, plomero, ebanista. Entonces, la construcción dinamiza mucho la economía, pone a todo el mundo a trabajar. Por eso es que es tan importante que el gobierno construya muchas cosas. Construya carreteras, escuelas, estancias infantiles, hospitales, presas, puertos, aeropuertos. No solo porque está dejando una infraestructura que va a mejorar la vida de las personas, sino porque en el interín se está dinamizando mucho la economía. Y algo que está pasando en la actualidad es que por más préstamos que hay, y todos los días vemos más préstamos, se está construyendo poco, hay poca inversión pública. Entonces eso termina, digamos, que debilitando mucho la economía. Sí, y hablando de, o sea, analizando lo que me acaba de conversar, quiere decir que si nos vamos a nivel promedio, bueno, clase media promedio, estamos hablando que los salarios no aumentan, las cosas aumentan, entonces, por ende, las desigualdades sociales incrementan. O sea, estamos diciendo que si no se toman acciones pertinentes para atacar esas pequeñas cosas que van surgiendo, que van, o sea, que se van, digamos que se comienzan pequeñas, pero pueden engrandecerse, si no se toma acción, entonces esas desigualdades serían mayores. Pero, ¿qué políticas públicas considera usted que se pueden implementar para reducir la desigualdad social y territorial? Excelente pregunta, porque la desigualdad molesta mucho. Cuando tú ves que a 2 esquinas de donde tú estás viviendo están construyendo una torre lujosa y que en tu casa no llega ni siquiera el agua, eso molesta. Cuando tú ves que te pasan muchas personas al lado tuyo en carros lujosos y tú estás pasando trabajo en un motoconcho, eso molesta. Con razón. Entonces, uno de los grandes retos que tenemos es disminuir las desigualdades. ¿Y cómo se hace eso? Las desigualdades se corrigen en el presente y en el futuro. ¿Cómo se corrigen en el presente? Estimulando los sectores productivos que crean empleos, sobre todo empleos de calidad. ¿Por qué? Porque imagínate a esa persona que no le llega ni siquiera agua a su casa, que le llega la luz solamente unas cuantas horas. Si esa persona consigue un trabajo donde se le paguen, pon tú 20, 30 mil pesos, 40 mil pesos, ya es sujeto de crédito y se puede comprar un apartamento, aunque sea para pagarlo en 20 años. Esa persona y su pareja, pongamos, jóvenes profesionales. Entonces, ¿qué necesita esa persona? Sobre todo un empleo, un buen empleo. ¿Qué puede hacer el Estado para que ese empleo sea creado en el sector privado? Porque no debemos pensar en creación de empleo en el sector público, debe ser fundamentalmente en el sector privado, políticas de desarrollo productivo. Cuando tú te construyes, por ejemplo, la carretera Puerto Plata-Santiago, la autopista del Ámbar, tú lo que estás permitiendo es que esos 2 millones de cruceristas que están llegando a Puerto Plata vayan a Santiago y vengan a La Vega. ¿A qué? A comer yaroa, a beber café, a conocer al Carnaval de La Vega, si es en febrero, al Museo del Carnaval. Oye, de repente son gente religiosa y quieren subir al Santo Cerro. O sea, eso hace que ya ese joven emprendedor diga, mira, voy a poner un negocito porque aquí están llegando muchos turistas. ¿No entiendes? Entonces, eso en el corto plazo. Pero así también te digo, por ejemplo, cuando tú te construyes un acueducto importante, pues tú estás mejorando la productividad del sector agrícola y ya si esta tarea de tierra te daba 200 ramas de plátano, te da 400. Pues eso te permite a ti aumentar la producción, ya tú tienes más dinero. Eso en el corto plazo. Ahora, en el mediano y largo plazo tiene que ser educación, porque es esa educación de calidad lo que va a permitir que las nuevas generaciones cada vez les vaya mejor. Quizás esa madre soltera que pudo conseguir un empleo de 40 mil, 50 mil pesos y que con eso está echando para adelante su familia, pero esa madre soltera con un buen sistema educativo va a ver a su hijo descollar y darse grande. Entonces así los países van poco a poco mejorando, se van superando las desigualdades, porque son las oportunidades de trabajo y el sistema educativo lo que reduce la desigualdad. Que tan bien estés tú, que tan bien esté otra persona, dependa de tu esfuerzo, no dependa de tu apellido.
hacia ahí es que tenemos que apostar. De acuerdo, pero actualmente, ¿tú crees que se está haciendo lo suficiente para fomentar un empleo digno y bien remunerado a la juventud? Falta mucho, falta mucho. Óyeme, la mayor parte del empleo que se está creando en este país es un empleo en el sector informal y es un empleo en el gobierno. O sea, cuando hablamos de empleo en el sector informal, básicamente nos estamos refiriendo a chofer de carro público, servicio doméstico, vendedores ambulantes, motoconchistas, que está muy bien porque de algo tienen que ganarse la vida, pero eso no debería ser la norma, debe ser la excepción. Entonces no se está haciendo lo suficiente. ¿Por qué? Porque sectores productivos tan importantes, como yo te pongo un ejemplo, el sector agropecuario. El sector agropecuario está perdiendo empleos formales. Entonces, cosas así es que tú dices, no, ¿qué tengo que hacer para crear oportunidades, sobre todo para los jóvenes? Yo creo, por ejemplo, que nosotros bien pudiésemos pensar en un programa de construcción de estancias infantiles en todos los municipios del país y que esas estancias se sorteen a ingenieros jóvenes. Entonces, por un lado, estás creando esa estancia que va a permitir que las madres solteras dejen a su hijo y se vayan a trabajar. Pero por el otro lado, tú tienes un ingeniero que te lo está construyendo y que le está comprando todos los insumos a la ferretería de al lado. Eso te dinamiza la economía. Son todas esas cosas que tenemos que pensar para poder crear oportunidades. Yo creo que el gobierno debe ser sobre todo un facilitador de la actividad productiva y que cada quien con el fruto de su esfuerzo, su talento, su creatividad, eche para adelante y llegue tan lejos como pueda llegar. Y no dependa de un gobierno que le dé por caridad o por política lo que le corresponde por derecho. Así es. Y en tu voz y en tu experiencia como ministro, como fuiste ministro de Economía, tú puedes detectar fácilmente qué errores se podrían estar cometiendo en los gobiernos en la materia de planificación económica. Muchos, y también déjame decirte, no solamente de este gobierno, también del pasado, porque no podemos pretender que en el pasado todo era bueno y en la actualidad todo es malo. Yo creo que hay que ser objetivo, hay que saber reconocer, independientemente de colores y banderas por banderas, lo bueno y lo malo de cada quien. Yo te puedo decir, mira, históricamente nosotros hemos tenido una planificación divorciada del presupuesto. Tú planificas muchas cosas y se va a hacer esto y esto y esto, y luego el presupuesto lo que te dice, no, lo que se va a hacer es otra cosa. Eso es un error histórico que hemos tenido. Ahora, en la actualidad, lo que siento sobre todo es que a falta de una visión, hay mucha improvisación a través de qué gusta y qué no gusta en las redes sociales. Okay. Entonces, ya eso no está respondiendo a una visión de país. Eso está respondiendo al sentimiento del momento en las redes. No se puede planificar a base de redes. Eso no existe. Por tanto, la planificación debe responder a qué problemas sociales, económicos, territoriales yo veo y cuál es la mejor forma de resolverlos. Cuando yo te hablo de que este país necesita construir estancias infantiles en cada uno de los municipios, lo digo porque el desempleo femenino es el más alto del país. 60% del desempleo son mujeres. 6 de cada 10 personas desempleadas son mujeres. Cuando te vas al detalle, mujeres madres solteras. Entonces, si te pones en el lugar de una madre soltera, dices, pero ¿con quién va a dejar el hijo cuando se va a trabajar? Quizás alguna tengan una madre que le puedan dejar al niño y que el niño se quede con su abuela o un familiar. Pero ¿y en caso de que no? Se va a poner a esa mujer en la disyuntiva de tener que elegir entre cuidar a su hijo e ir a un trabajo. Por eso es que digo, dado esa situación, hay que construir estancias infantiles. Sí, y fíjate que desde que tú me hablas de construcción, también por mi experiencia como ingeniero, yo no puedo pensar en costo de inversión. Y cuando pienso en costo de inversión, estamos hablando de dinero que debe buscar alguien. Y en este caso sería el Estado. Y el Estado usa mucho endeudarnos. Entonces, hay veces que, bueno, pues, ok, queremos dinamizar la economía por la construcción y se toma un préstamo. Entonces, cuando se toma un préstamo, por razones quizás obvias o quizás que podrían responder o dinamizar y tapar, aliviar, de dar un pequeño alivio a nivel social y económico, esa presión,
pues se acuden a esos famosos préstamos que incrementan la deuda, pero ¿cómo crees que se puede hacer el equilibrio entre ese endeudamiento y las inversiones sociales? Mira, te entiendo perfectamente porque sé que pasa con muchos ingenieros que ganan una obra del Estado, se tienen que endeudar para construir, luego ese mismo Estado tarda en pagarle, pero ya tiene que pagar impuestos y tiene que pagar intereses. Entonces, yo creo que hay que ponerse mucho en el lugar de la gente, ponerse en el lugar de ese ingeniero y decir, mira, lo primero es, vamos a que ese ingeniero pueda endeudarse a una muy baja tasa de interés con el Banco de Reserva. ¿Por qué? Porque el pagador es el Estado. Ese préstamo está asegurado porque te va a pagar el mismo Estado. Entonces, riesgo crediticio hay bajísimo. Entonces, por ejemplo, una línea de crédito a contratistas a través del Banco de Reserva. Banco de Reserva que, por cierto, tiene más de 200.000 millones de pesos del gobierno en depósito. O sea, que dinero hay. Pero además, vamos a eliminar, que yo creo que esto no es nada más para los constructores, sino para todo el mundo, el famoso anticipo. O sea, el anticipo tiene que ser erradicado del sistema tributario dominicano. Erradicado. Pero también vamos a facilitar que esos ingenieros que están construyendo puedan cubicar rápido y se le pague rápido. Eso tiene que ser una línea de pago, constante. Porque es que uno no quiere que el ingeniero termine, como dicen, endeudado hasta el cuello. Porque te digo algo, al Estado le saldría más barato construir si el ingeniero la lleva más fácil. ¿Por qué? Porque el ingeniero no tiene que poner ese costo financiero en su presupuesto, a menos no ese costo financiero tan alto. Entonces es una situación ganar-ganar. Gana el Estado porque se le construye más barato y gana el ingeniero o la ingeniera porque tiene mejor acceso al crédito y mejor acceso al pago. Y yéndonos a consejo a la juventud y a los jóvenes que quieran incursionar en la vida política o el servicio público, ¿qué consejos tú le darías? Lo primero es que lo piensen muy bien. Reflexionen qué les motiva. Porque yo creo que la actividad política y el servicio público, porque también te digo, se puede hacer mucho servicio público sin necesidad de hacer política partidaria. Pero el servicio público requiere de una vocación de ayudar a los demás, porque no es fácil. O sea, solamente aquellas personas que pensamos, mi vida no va a ser feliz hasta que yo no logre resolver este tipo de problemas. Mi vida no está completa. Yo soy una persona que me afecta ver este tipo de problemas en mi sociedad, que me afecta ver que hay niños que no pueden ir a la escuela, que me afecta ver que hay pacientes que mueren porque no reciben un buen cuidado en el hospital, que me afecta ver que haya jóvenes que luego de prepararse, de soñar con un futuro mejor, nadie les dé un primer trabajo. Solamente si a uno le afectan esos problemas sociales y tiene una necesidad casi que insaciable de hacer algo por eso, ahí debe entrar en política. La política no es redes, no es likes, no es que te digan en la calle, ay, mira, te vi, me gusta lo que estás haciendo, todo lo demás, y se toma una foto contigo. No, eso ocurre de cada año un día. El día a día es un día de servicio. Entonces, lo primero es reflexión. Lo segundo, preparación. Porque si uno aspira a poder ayudar a la sociedad, tiene que prepararse. Tú no pondrías a tu hijo en manos de un médico que no estudió medicina. Tú no lo llevarías a que se haga una operación donde hay alguien que no es cirujano y especializado en la materia. Entonces, quienes aspiran a servirle a su sociedad tienen que formarse para eso. Porque la sociedad le va a dar ese voto de confianza, ¿sabe? Y uno tiene que honrarlo con una buena preparación. Entonces, primero, reflexión si de verdad tiene un llamado al servicio público. Segundo, preparación. Y tercero, yo sí creo que hay que asociarse. Hay que asociarse en una organización empresarial, en una organización política, en una organización religiosa, de alguna forma, pero mejorar la sociedad no es tarea de llaneros solitarios. Solamente se logra con equipos. Entonces uno tiene que saber trabajar en equipo. Eso sería, digamos, lo fundamental. Muy bien, y se entiende perfectamente cuando daríamos, digamos que, un consejo, pero ¿y a nivel real? En la actualidad, ¿tú crees que en la política dominicana hay espacio real para un relevo generacional con propuestas
frescas y éticas? Bueno, lo primero es que hay una necesidad. Eso se está pidiendo a gritos. O sea, hay todo un país que está diciendo, quiero ver una nueva generación de personas en el liderazgo nacional. Okay. Una nueva generación de personas mucho más humildes, mucho más accesibles, que no se crean dioses por encima de los demás, sino que sean un ciudadano común y corriente. Éticos, íntegros, que puedan pasar por el servicio público sin que nadie les señale una falta. Y con visión de país. Y que se le pueda hablar a la República Dominicana y decirle, así se puede mejorar. Que se le pueda hablar a cada uno de los sectores. Al sector agropecuario, al sector turismo, a los jóvenes profesionales, a los médicos, a las enfermeras y decirles, yo sé cómo se puede mejorar tu situación, pero me gustaría conversarlo contigo para que lo hagamos juntos. Porque, insisto, es un trabajo de equipo. Yo sí creo que hay esa necesidad y estoy convencido que en todo el país hay miles de jóvenes preparados, capacitados, comprometidos, valientes, valiosos, que pueden dar ese paso hacia adelante y estar en primera línea. Y lo digo porque recorro el país y en cada rinconcito, desde Verón hasta Guayubín, yo te puedo decir, gente, incluso me voy más lejos, de todos los partidos que ya tienen la capacidad de asumir las riendas del liderazgo nacional, del liderazgo provincial, del liderazgo municipal. Entonces es cuestión de darles las oportunidades y si no, de arrebatarlas. Muy bien. Hablamos de liderazgo, pero también mencionamos el rol femenino, la parte femenina, la mujer en sí, los desafíos que enfrenta la mujer dominicana, los desafíos diarios ya hablamos de desempleo, de cuidado, de responsabilidad. ¿Crees que en la política dominicana hay espacio para la mujer como líder política? ¿Y qué debe hacerse en ese caso para fortalecer ese liderazgo en una mujer? Hay mucho espacio, pero debo ser sincero y decir que se la ponemos muy difícil. Nosotros tenemos que admitir que la mujer carga muy pesado. Si es difícil para el hombre, para la mujer es doblemente difícil. Yo te voy a poner un ejemplo. Un hombre llega a una alta posición. Contra, qué bien, qué esto, qué lo otro. Una mujer llega y no falta la persona que piense, ¿cómo habrá llegado? Oh, pero por Dios, con su trabajo y su talento. ¿Por qué hay que poner un pero? ¿Por qué hay que poner un signo de interrogación al lado del éxito de la mujer? Si lo que estamos viendo es que las mujeres se gradúan más de las universidades, se gradúan con mejor índice, entonces no se le puede poner un pero o un signo de interrogación al éxito de una mujer. Entonces nosotros tenemos que superar este tipo de pensamientos, porque la verdad es que es muy inhumano el cuestionar a las mujeres que llegan, porque además les costó mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo llegar. Pero también las mujeres tienen la responsabilidad, digamos, asumida de mucho cuidado. Siempre son las que más se cuidan de los padres, de los hijos, hasta de la familia, los hermanos, los primos. Entonces, nosotros deberíamos pensar en ser mucho más generosos con la mujer que llega y en vez de cuestionarla, admirarla y aplaudirla. Sí hay un espacio, sí se necesita, pero también hablemos que en la realidad, en la vida diaria, necesitamos apoyarlas más. Estoy de acuerdo y realmente como tú mencionas, no se llega sola, simplemente hay un equipo, pero las mujeres también tienen la oportunidad de ser líderes Por supuesto. y de accionar en la vida política, tanto a nivel social como cultural, de impactar. Eso también es muy bonito destacarlo, pero te veo y, digamos, siento privilegio de poder compartir contigo, Juan Ariel, y a su vez puedo identificar que estás activo en la vida pública. Entonces, sí. ¿tiene usted alguna aspiración presidencial? No sé, alguna aspiración por ahí. Cuénteme. Mira, yo aspiro a construir y a participar en la construcción de una mejor República Dominicana. Y lo digo así, no para evadir la pregunta, sino porque el foco siempre debe estar en los demás, no en uno mismo. Una mejor República Dominicana se puede construir desde muchas parcelas. La misma vocación que me lleva a la actividad política es la que me lleva a las aulas universitarias,
es la que me lleva a mi vida de iglesia, es la que me lleva en mi vida como joven empresario, ¿sabes? Entonces yo creo que más que pensar en la posición, nosotros tenemos que pensar en la contribución. Más que pensar en el poder, ¿qué poder yo quiero tener? No, hay que pensar en el servicio. Entonces, por supuesto que tengo aspiraciones para, desde el lugar que Dios lo entiende, que la sociedad dominicana me vea, servirle a mi país y ser canal de bendición. Por supuesto que lo tengo. Y lo trabajo día a día. Pero sé que mucho más importante que el nombre que tenga esa posición son las acciones que de verdad hacen que valga la pena llegar a esa posición. No es para ponerlo en un currículum. No, para nada. No, no, no. Es para ponerla en esa trayectoria de vida que cuando uno llega a la vejez y dice, valió la pena vivir, y uno se diga a sí mismo, valió la pena, de cambiar la vida de los demás. Muy bien, y cambiando un poquito de tema, hay cosas que nos impactan y nos moldean la forma de pensar. Puede ser, qué sé yo, un libro, una música, una película, algo. Uf, tantas cosas, es que eso es un día a día. Mira, la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Porque en la Biblia, en el libro del Génesis, dice que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza pone una dignidad particular en el ser humano que nosotros tenemos que honrar. Entonces, por eso es que es tan importante ver a ese ser humano, independientemente de su sexo, su color de piel, su edad, su condición económica, lo que sea. A un ser humano que porta la imagen y semejanza de Dios, por tanto, es digno. Y yo lo tengo que respetar, honrar. Entonces, por eso te digo la Biblia. Y además la Biblia porque tiene grandes ejemplos de líderes, de personas que trabajaron por su comunidad. Siendo Jesús el más grande de ellos, por supuesto. Pero también te puedo decir que el ejemplo de vida de muchas personas, Juan Bosch. El profesor Juan Bosch fue un gran intelectual que se dedicó a educar al país, que se dedicó a construir equipos, a construir organizaciones políticas. Eso es algo que yo respeto mucho. Y te puedo decir más, así como respeto y admiro a José Francisco Peña Gómez, que en momentos de grandes dificultades, donde el país estuvo a punto de entrar en una guerra civil por un conflicto político, él dijo, no, 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 ante todo la democracia. Y aquí todos vamos a poner de nuestra parte para que se mantenga la democracia. Eso es algo muy admirable. Eso es un liderazgo responsable, como hace falta todavía hoy en día. Entonces yo creo que en la vida de esas grandes personas, en la Biblia, pero también en el servicio del día a día, yo cada vez que voy a un lugar, me fijo en quiénes están marcando la diferencia. ¿Sabes? Yo recientemente estaba en Salcedo, en una empresa familiar, donde me estaban contando cómo pasaron de una compañía de repuestos de motores en el cuarto de una casa a ser hoy una empresa de cientos de empleados. La ética de trabajo que tienen, el compromiso con que todos sus empleados se eduquen, avancen, eso me inspira. Entonces, yo creo que en el día a día uno va encontrando esas cosas que van moldeando tu forma de pensar y tu forma de ser. ¿Y cómo tú manejas el equilibrio entre tu vida pública y tu vida personal? Bueno, ¿qué te digo? Vida personal hay muy poca en el sentido de que hay tanto trabajo que la verdad es que uno dice, pero vea, ¿y cuándo es que yo voy a poder dar una salidita, por ejemplo, irme por ahí a dar una bailadita? No, mira, somos seres humanos, ¿eh? Y detrás del saco, la corbata, hay un ser humano que sueña, que piensa, que le gusta compartir, que le gusta socializar. Pero yo creo que en mi círculo íntimo ninguno me ve como una figura pública, ni ninguno, no para nada. El mismo Juan Ariel de las aulas de universidad, de los coros por la noche. O sea, una persona completamente chilling, sencilla, que me gusta darme mi cervecita, que me siento con los amigos y las amigas a escuchar una buena música, a relajarnos, a hacernos bullying uno a otro. O sea, que no cargo ese saco de soy una figura pública y tengo, no, para nada. Eso, la vida hay que coger un poquito más chilling. No creerse tanto el personaje. Muy bien, y después de haber conversado tanto, ya podemos concluir con que nos des a conocer qué es lo que sueñas para la República Dominicana en los próximos años.
Una República Dominicana donde se respete la dignidad de las personas hasta el último aliento. Y quizás por algo muy personal que me ocurrió, enfatizo hasta el último aliento. Una República Dominicana donde las madres puedan llevar a sus hijos a la escuela confiadas de que si se esfuerzan podrán tener un futuro mejor. Una República Dominicana donde los jóvenes, cuando le entreguen su título universitario o su título técnico, tengan la confianza de que van a encontrar un trabajo que no depende de una cuña, que solamente depende de su esfuerzo. Una República Dominicana donde las personas lleguen a la vejez sin el miedo de perder un seguro médico. Una República Dominicana donde respetemos la dignidad de los demás. Ese es mi gran sueño y por eso trabajaré día y noche sin cansancio. Muchísimas gracias, Juan Ariel. Un privilegio de verdad. Hasta aquí hemos concluido. Muchas gracias a todos por permitirnos llegar a sus hogares, a sus viviendas. Y nada, suscríbanse a nuestro canal, Voces Estelares. Denle like si le ha gustado el contenido. Y por supuesto, nos encantaría ver sus comentarios. O sea que no duden en comentar. Gracias y gracias, Juan Ariel. Gracias a ti.